La noche caía lentamente sobre el pequeño cuarto donde Elena, una anciana de manos delgadas y mirada cansada, pasaba sus horas más silenciosas. Afuera, la ciudad dormía, pero en su interior el tiempo parecía no moverse. Sentada en el borde de la cama, sostenía un pañuelo empapado. Lloraba como tantas noches, sin fuerzas para esconder el llanto. Eran lágrimas que nadie escuchaba, que no buscaban consuelo ni respuesta, solo la necesidad de salir, de vaciar el corazón. Sus manos temblaban, a veces las miraba, llenas de arrugas y cicatrices, y se preguntaba cuándo habían envejecido así. Le dolía el cuerpo, pero lo que más dolía era el alma. Había perdido tanto, amores, amigos, esperanzas, que ya no sabía si quedaba algo que mereciera ser vivido. Su habitación era su refugio, pero también su cárcel. 4 paredes, un crucifijo, una lámpara tenue y el silencio. Un silencio tan espeso que parecía tener peso. Cada noche, la misma escena se repetía. Se arrodillaba junto a la cama y rezaba. Pedía por los que se habían ido, por su hijo distante, por su salud que se desvanecía, por su corazón cansado. Pero cada oración se estrellaba contra el techo, y la habitación seguía igual. Ninguna voz respondía, ningún signo, solo el eco de su propia respiración y el goteo lento de sus lágrimas. «¿Por qué, Señor?», susurró aquella noche, apenas audible. «¿Por qué tanto silencio?». Elena no buscaba milagros. Solo necesitaba sentir que no estaba completamente sola. Pero la respuesta no llegaba, y su fe, como una vela casi apagada, titilaba débilmente. El peso de los años la aplastaba, y la idea de despertar a otro día igual le provocaba un cansancio sin nombre. Apoyó la cabeza en la almohada y cerró los ojos, dejando que el llanto siguiera su curso. Afuera, la luna se reflejaba en el vidrio, como una presencia lejana, casi compasiva. No lo sabía, pero aquella noche no sería como las demás, porque en el silencio más profundo, Dios ya había empezado a moverse. La habitación de Elena era pequeña, pero contenía toda una vida. Sobre la mesa, una fotografía enmarcada mostraba a un hombre sonriente, su esposo fallecido hacía más de 20 años, y junto a él, un niño de mirada vivaz que ahora vivía lejos, demasiado lejos. Los objetos que la rodeaban parecían testigos mudos de una historia que ya no avanzaba. El reloj detenido, los libros amarillentos, la silla vacía frente a la cama. Durante el día, la anciana trataba de mantener el orden, sacudía el polvo, doblaba las mantas, abría la ventana para que entrara algo de luz. Pero al caer la tarde, todo se volvía igual. Las sombras regresaban a ocupar su lugar, y el aire se llenaba de una quietud que pesaba en el pecho. La habitación se convertía en su refugio y su castigo, un lugar donde cada rincón le recordaba una ausencia, donde el silencio no daba tregua. Había intentado salir, conversar con los vecinos, distraerse un poco, pero cada vez que lo hacía, terminaba regresando antes de lo previsto. Afuera, el ruido del mundo le resultaba ajeno, casi violento. Prefería volver a ese espacio conocido, donde al menos podía llorar sin miedo, donde no tenía que fingir una sonrisa ni explicar su tristeza. Sin embargo, aquella tarde, algo la detuvo mientras cerraba la ventana. La luz del sol entraba con una tibieza distinta, dorando las paredes, tocando suavemente el crucifijo que colgaba sobre su cama. La anciana observó ese reflejo unos segundos. Era algo insignificante, pero por un instante sintió una calma leve, como si esa luz quisiera recordarle algo olvidado. «Quizás todavía estás aquí», susurró, mirando hacia el crucifijo, «pero ya no sé cómo encontrarte». Sus palabras se perdieron en el aire, pero algo en la habitación pareció responder con un silencio distinto, un silencio que no dolía tanto. Era leve, imperceptible, pero estaba ahí, y aunque Elena no lo comprendió en ese momento, el espacio que creía vacío comenzaba a llenarse de presencia. Esa noche,
Al intentar dormir, el silencio de la habitación comenzó a transformarse en memoria. No fue algo que ella buscara. Simplemente los recuerdos llegaron, uno tras otro, como si alguien los hubiera abierto desde adentro. Cada objeto parecía tener voz. El reloj de su esposo marcando el tiempo, el perfume tenue que aún guardaba en una bufanda, la Biblia gastada que él solía leer cada noche. Elena cerró los ojos, pero el pasado siguió hablándole. Recordó las cenas familiares, las risas de su hijo pequeño, las manos de su marido sosteniendo las suyas mientras rezaban antes de dormir. Recordó también los días en que la fe era fácil, cuando Dios se sentía tan cerca que bastaba una oración para sentir su consuelo. Pero ahora todo eso le parecía tan lejano, casi irreal. ¿Dónde quedó todo eso, Señor?, susurró con la voz quebrada. ¿Dónde estás ahora que más te necesito? Sus palabras se disolvieron en el aire. El silencio le devolvió solo el sonido del viento golpeando la ventana, pero dentro de ese mismo silencio algo la conmovió, una memoria que no venía de la mente, sino del alma. Recordó una promesa, una frase que había escuchado en su juventud. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. La recordó como si alguien la hubiera pronunciado en ese mismo instante. Sus labios se apretaron y el llanto volvió, pero no igual que antes. Ya no era desesperación, sino un llanto más suave, como si su corazón comenzara a abrirse después de tanto resistir. Miró el crucifijo, iluminado apenas por la lámpara. Las sombras del cuarto danzaban sobre la figura de Cristo, y por un momento le pareció que su rostro no estaba tan inmóvil. Una sensación la envolvió, una mezcla de miedo y ternura. No era imaginación, era algo vivo. El pasado no solo traía dolor, traía también la huella de un amor que nunca se había ido. Y aunque aún no lo entendía, en ese eco de los recuerdos, Jesús ya le estaba recordando que seguía allí, esperándola. Las horas pasaban lentas aquella noche, como si el tiempo se hubiera detenido solo para acompañar su tristeza. Elena, de rodillas junto a su cama, sostenía el rosario entre los dedos, pero su voz apenas era un susurro. Oraba sin fuerza, más por costumbre que por esperanza. Las palabras se le enredaban en la garganta, y a cada intento sentía que su oración se perdía en un cielo demasiado lejano. «Dios mío», murmuró temblando, «¿por qué no me hablas? ¿Por qué tanto silencio?» El cuarto permanecía inmóvil. Solo el reloj del pasillo respondía con su tic-tac monótono, como si marcara el ritmo de su soledad. La anciana bajó la cabeza, agotada. Había pasado tanto tiempo pidiendo, esperando, creyendo que en algún momento el cielo le devolvería una palabra, una señal, una paz, pero nada llegaba. Sentía que sus lágrimas caían sobre la tierra sin florecer. Se preguntó si su fe se había debilitado o si simplemente había envejecido. Quizás Dios hablaba, pero ella ya no sabía escucharlo. Quizás su voz se había perdido entre tantas heridas y decepciones acumuladas a lo largo de los años. Quizás, pensó con tristeza, había dejado de ser importante para él. Sus manos apretaron el crucifijo con fuerza, como si necesitara sentir el peso del metal para recordar que todavía existía. «No quiero perderte, Señor», dijo con voz quebrada, «pero me cuesta tanto encontrarte». El silencio no se rompió, pero dentro de ese silencio algo comenzó a moverse, tan lentamente que apenas podía percibirse. Era como si una presencia aguardara, sin imponer, sin urgir, simplemente esperando el momento exacto para tocar su alma. Las lágrimas siguieron cayendo, una tras otra, pero su llanto ya no era tan desesperado. Era como si, en lo profundo, una parte de ella supiera que sus súplicas no estaban siendo ignoradas, solo escuchadas en el lenguaje misterioso del cielo. Jesús aún no respondía con palabras, pero su respuesta estaba en camino. A veces, el silencio más largo es el preludio de la voz más dulce. Esa noche el cansancio se apoderó de ella, no solo del cuerpo sino del alma.
Se recostó sin fuerzas, con la almohada húmeda de lágrimas y el corazón agotado de esperar. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y el sonido del reloj se mezclaba con el crujido de la madera. Todo en la habitación parecía susurrar lo mismo. Soledad. Cerró los ojos, pero no logró dormir. El pensamiento de su vida pasada regresó con fuerza. Los años felices, las risas de su esposo, el calor de un hogar lleno, y el contraste con el presente la desbordó. Sintió que su historia se le escapaba entre los dedos como arena. ¿Para qué sigo aquí?, pensó. Si ya nadie me necesita, si nadie me espera. La oscuridad era espesa y el aire denso. Por un instante, la tristeza se volvió tan profunda que sintió miedo. Era un miedo sin forma, un vacío que amenazaba con tragársela por completo. Quiso rezar, pero las palabras no salieron. Solo un gemido suave, una oración sin estructura, apenas un lamento. «Señor, si todavía estás, no me dejes así». El tiempo se hizo interminable. Minuto tras minuto, la noche se estiraba como si el amanecer nunca fuera a llegar. Su respiración se volvió pesada y una sensación de abandono le oprimió el pecho. Era como si incluso Dios hubiese cerrado los ojos. Pero justo cuando su alma comenzaba a rendirse, algo cambió. Primero fue el aire. Un leve aroma a flores frescas comenzó a llenar la habitación sin explicación alguna. Luego, una calma suave, tan profunda que la hizo contener el llanto. El silencio seguía, pero ya no era el mismo. Era un silencio habitado, lleno de presencia. Elena abrió lentamente los ojos. La habitación estaba igual, pero algo invisible había entrado en ella. No sabía qué era, pero lo reconocía en lo más hondo de su ser. Su corazón, que antes se sentía como una piedra, comenzó a latir con un ritmo diferente, más lento, más profundo, más vivo. No comprendía nada, pero supo una sola cosa: no estaba sola. Y aunque el amanecer aún no había llegado, la noche ya no le parecía tan larga. La madrugada avanzaba lentamente. El reloj marcaba las 3, cuando Elena, con los ojos aún húmedos, se incorporó en la cama. No tenía fuerzas para rezar ni para pensar, pero dentro de ella algo la llamaba a hacerlo, como un impulso que no venía de su mente, sino de un lugar más profundo, más antiguo que el miedo. No encendió la luz, solo juntó las manos sobre el pecho y sin buscar palabras cerró los ojos. El aire seguía impregnado de aquel aroma suave y un calor leve, casi imperceptible, le envolvía los hombros. No sabía qué decir, ni siquiera sabía qué pedir. Así que solo dejó que su corazón hablara en silencio. «Señor», pensó sin pronunciarlo, «si todavía estás aquí, háblame. No con voz ni con milagros, solo háblame en el alma, que pueda sentir que sigues conmigo». Y en ese instante todo pareció detenerse. No hubo sonido alguno ni movimiento, solo un silencio tan absoluto que resultaba vivo, un silencio que no pesaba, sino que la sostenía. Era como si todo el universo se hubiera inclinado hacia ella, como si el cielo entero la escuchara. Elena permaneció así, inmóvil, respirando despacio. El corazón le latía con fuerza, pero no de angustia, sino de algo nuevo, una esperanza tímida, pequeña, que comenzaba a renacer. Era la oración más sincera que había hecho en su vida, sin palabras, sin ritos, sin fuerza, solo un alma rota buscando a su Creador. Y entonces lo sintió, una presencia que no venía de fuera, sino de dentro. Una voz suave, más dulce que cualquier sonido, que no se oía con los oídos, sino con el alma misma. «No llores más, hija. Estoy aquí». Las lágrimas comenzaron a caer otra vez, pero no eran de tristeza. Era como si algo invisible la envolviera con ternura. No entendía cómo, pero sabía con certeza que no estaba soñando. Era real. Jesús la había escuchado y había respondido, no con ruido, sino con presencia. Elena se llevó una mano al corazón. El latido era firme, cálido, vivo. «Gracias, Señor», susurró.
No dijiste mucho, pero fue suficiente. Porque cuando Dios responde, una sola palabra suya basta para encender toda una vida. El amanecer comenzó a filtrarse tímido por las cortinas, y con él llegó una claridad que no era solo del día. Algo en el ambiente había cambiado, y Elena lo sentía en cada respiración. El silencio de su habitación, ese que tantas noches la había oprimido, ahora se sentía distinto. Ya no era vacío ni eco, era presencia. Un silencio que abrazaba, que hablaba sin palabras, que parecía decir, «Estoy aquí». Se quedó inmóvil unos minutos, observando cómo la luz se extendía lentamente por el suelo, iluminando los objetos de siempre. La mesa, el crucifijo, el reloj. Todo seguía igual, pero dentro de ella nada lo estaba. Sentía una calma profunda, una serenidad que no había experimentado en años. El mismo espacio que había sido testigo de su llanto, ahora parecía lleno de una ternura que la desbordaba. Apoyó la mano sobre el pecho. Su corazón latía con una suavidad nueva, como si hubiera aprendido otro ritmo. Las lágrimas volvieron, pero no dolían. Era un llanto diferente, como si su alma se estuviera lavando después de una larga tormenta. «¿De verdad eres tú, Señor?», susurró. «¿De verdad has venido hasta mi rincón pequeño?». No hubo respuesta audible, pero la luz del amanecer pareció intensificarse por un instante, bañando la habitación en un resplandor dorado. Era una respuesta sin voz, pero clara. Sí, él estaba allí. Había estado siempre. Solo que ahora, por fin, ella podía percibirlo. Elena cerró los ojos y respiró profundo. No quería moverse. Tenía miedo de que, si lo hacía, aquella paz desapareciera. Pero no se fue. Jesús no la visitaba como una brisa pasajera. Se había quedado. Se había hecho parte de su aire, de su silencio, de su corazón. Comprendió entonces algo que no había entendido nunca, que Dios no grita en los truenos ni en los milagros visibles. Él habla en los susurros, en las pausas, en los silencios que antes dolían y que ahora consuelan. Esa mañana, al mirar la cruz sobre la pared, sonrió, porque el silencio ya no era un enemigo, era la voz de Jesús hablándole con ternura. El sol ya había subido cuando Elena, aún con el alma temblorosa, se sentó al borde de la cama. No entendía del todo lo que había sucedido, pero algo dentro de ella sabía que no era un sueño. La habitación tenía un aroma leve a flores, como si alguien hubiera pasado por allí y dejado su perfume. Todo estaba igual. El crucifijo, la lámpara, las paredes silenciosas, pero había algo invisible, vivo, cálido, que lo llenaba todo. Cerró los ojos y trató de escuchar. No el ruido del mundo ni el tic-tac del reloj, sino algo más profundo. Y fue entonces cuando lo sintió, un susurro, tan suave que parecía surgir de su propio corazón, pero que no era suyo. «No estás sola». La voz era dulce, sin peso, sin reproche. Cada palabra parecía tocar una herida distinta, no para abrirla, sino para sanarla. «He estado contigo siempre, incluso cuando pensabas que no me oías». Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran amargas, eran dulces, como si por fin se disolvieran años de miedo y silencio. No sabía si debía hablar o solo escuchar, así que simplemente dejó que su alma respondiera en silencio. «Señor», pensó, «¿por qué tardaste tanto?». Y la voz, como un viento tierno, respondió, «No tardé, hija. Esperé a que tu corazón se quedara quieto para poder entrar». Elena cubrió su rostro con las manos. No era posible describir lo que sentía. No era una emoción humana, sino algo más hondo. Un amor que no pedía nada, que no exigía, que simplemente abrazaba. Jesús no había venido a explicarle su dolor, sino a llenarlo de sentido. Por primera vez en muchos años, respiró sin angustia. La habitación ya no era prisión ni refugio, era santuario, y el silencio que tanto la había atormentado ahora era su forma favorita de oración. Cada lágrima que caía sobre sus manos brillaba con la luz del sol, como si el cielo mismo las recogiera una a una. Jesús no solo la había escuchado,
la estaba consolando. El resto del día transcurrió con una suavidad que Elena no recordaba haber sentido en años. Caminaba por su casa despacio, con una paz silenciosa, como si temiera romper algo sagrado con un movimiento brusco. No era solo calma, era presencia. Cada rincón de su hogar, la mesa, la ventana, incluso el pasillo oscuro, parecía respirar junto a ella. Al llegar la noche, se sentó frente al crucifijo. La vela que encendía cada noche tenía una llama particularmente viva, firme, como si ardiera con propósito. Miró aquel rostro tallado en madera, tan familiar, tan suyo, y por primera vez no lo vio lejano. Sintió que esos ojos, antes inmóviles, la miraban de verdad. «Jesús», susurró con un hilo de voz, «si de verdad estás aquí, quédate». La llama titiló, como si respondiera. Un calor leve la envolvió, pero no era el calor del fuego, sino de algo que venía de dentro, de lo más hondo de su alma. Cerró los ojos y el silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio habitado, lleno de algo que no necesitaba explicación. Y entonces lo sintió, una presencia inconfundible, viva, amorosa. No podía verlo, pero sabía que él estaba allí, tan cerca que parecía respirar junto a ella. No escuchó pasos, ni voces, ni nada que pudiera describirse con palabras. Pero su espíritu lo reconoció con una certeza imposible de dudar. Jesús estaba allí, no como recuerdo, ni como idea, sino como presencia real. Elena comenzó a llorar otra vez, pero no de tristeza. Era un llanto profundo, de alivio, de entrega. Su corazón se deshacía, se rendía, se abría completamente ante él. No necesitaba pedir nada, porque todo estaba contenido en su mirada invisible. «Perdóname, Señor», murmuró, «por haber dudado tanto tiempo de ti». Y fue entonces cuando lo sintió más claramente. Una mano invisible que rozaba su mejilla, secando sus lágrimas con ternura. Un toque leve, cálido, humano y divino al mismo tiempo. Jesús no le habló más. No necesitó hacerlo. Su sola presencia bastó para transformar todo su dolor en un descanso hondo, casi celestial. El encuentro que tanto había esperado no llegó con milagros ni con ruido, sino con una ternura que lo abarcaba todo. Y desde esa noche su habitación dejó de ser lugar de llanto, para convertirse en lugar de encuentro. Aquella noche no fue como ninguna otra. Elena permanecía sentada en silencio, con los ojos cerrados, respirando despacio, temerosa de moverse, de hacer que esa presencia tan dulce se desvaneciera. Pero Jesús no se iba. Él se quedaba con la misma paciencia con que había esperado durante tantos años a que su alma se abriera. El toque en su mejilla aún parecía latir, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. No era imaginación, era real. Un calor suave recorría su rostro, descendía por su cuello, envolvía sus hombros. No quemaba, no dolía. Era una calidez viva, amorosa, que parecía venir de dentro, como si la vida volviera a nacer en ella. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran distintas. Ya no brotaban del dolor, sino de la certeza. Certeza de ser vista, certeza de ser amada. Certeza de que su historia, tan pequeña, tan silenciosa, tan llena de pérdidas, nunca había estado fuera de las manos de Dios. Elena no sabía cómo explicarlo, pero sentía que Jesús estaba tocando sus heridas una a una, con una ternura infinita. «Hija», susurró una voz que no se oía, pero se sentía. «Yo también lloré solo una vez, y cada vez que tú llorabas, mis lágrimas se unían a las tuyas». Elena se cubrió el rostro con las manos. Esa revelación, tan simple y tan inmensa, la desbordó. Su corazón se quebró otra vez, pero esta vez de amor. Jesús no había venido a explicarle su sufrimiento, había venido a compartirlo, a redimirlo desde adentro. Sintió entonces que algo dentro de ella se liberaba. El peso del pasado, el miedo al futuro, la culpa, la soledad, todo comenzó a disolverse. Su alma, que había vivido tanto tiempo apretada por el dolor,
Por fin respiraba. Y en esa respiración profunda sintió una alegría tan pura, tan nueva, que le pareció imposible contenerla. No era una alegría ruidosa, ni eufórica, era una paz viva, la clase de paz que solo puede venir de haber sido tocado por el amor eterno. Elena apoyó la cabeza sobre la almohada y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Jesús no había cambiado su vida desde afuera, sino desde dentro, y con un solo toque había curado la herida que más dolía, la del alma que se creía olvidada. Esa madrugada, después del toque de Jesús, Elena se quedó en silencio largo rato, con el corazón despierto y los ojos cerrados. Sentía como si el alma misma hubiera abierto los suyos. Ya no necesitaba ver con los ojos del cuerpo. Había algo más claro, más verdadero, en esa mirada interior que ahora le permitía comprender lo invisible. El cuarto seguía en penumbra, pero no estaba oscuro. La luz que la envolvía no venía del exterior, sino de dentro. Era una claridad mansa, cálida, viva, que no cegaba, sino que iluminaba con ternura. Por primera vez en muchos años, Elena no sentía miedo de la noche, porque la noche había dejado de ser ausencia, se había vuelto presencia. Abrió lentamente los ojos y miró el crucifijo. No era el mismo que tantas veces había observado con indiferencia o con pena. Ahora lo veía con el alma, no con los sentidos, y lo que veía no era solo sufrimiento, sino amor. Un amor que no se explicaba, un amor que no exigía, un amor que simplemente estaba, aguardando, abrazando, perdonando. «Siempre estuviste aquí», susurró con la voz temblorosa, «y yo no lo vi». No hubo reproche en sus palabras, solo asombro. Jesús no la había abandonado nunca. Había estado en cada día gris, en cada lágrima, en cada oración rota. Había estado esperándola incluso cuando ella pensaba que él había callado. La mirada de su alma, ahora abierta, lo comprendía con una claridad imposible de negar. Y mientras lo contemplaba en silencio, algo sucedió. La figura de Cristo pareció brillar levemente. No era una ilusión ni un milagro visible, sino una señal interior. Era como si su espíritu dijera: «Ahora puedes verme, porque ahora me crees». Elena sonrió entre lágrimas. Ya no necesitaba que Jesús hablara más. Su mirada bastaba, esa mirada interior que veía lo invisible, que reconocía lo eterno. Era la mirada del alma reconciliada, del corazón que por fin entendía que Dios nunca se había ido. Aquella noche, al recostarse, lo supo con certeza. Había pasado toda una vida buscando una respuesta, y la respuesta siempre la había estado mirando desde dentro. La mañana llegó silenciosa, pero no igual. Elena despertó con una sensación que no recordaba: ligereza. El aire parecía más puro, y la luz que se filtraba por la ventana tenía un brillo distinto, casi dorado. Era como si el sol mismo hubiese decidido entrar a su habitación, no solo para iluminarla, sino para habitarla. Se quedó unos minutos acostada, observando cómo la luz se extendía por las paredes, acariciando los objetos de siempre: el rosario sobre la mesita, la foto de su esposo, el crucifijo. Todo parecía brillar con una vida nueva. Incluso las sombras eran suaves, como si ya no tuvieran intención de asustar. Por primera vez en años, su habitación no se sentía vacía. Estaba llena de presencia. Se levantó despacio con una sonrisa pequeña y fue hasta la ventana. El cielo estaba despejado y el aire fresco de la mañana le rozó el rostro. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que esa paz nueva se filtrara hasta los lugares más profundos de su alma. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que su cuarto, ese mismo donde había llorado tantas noches, ya no era el mismo. Cada rincón parecía tener un brillo invisible, como si Jesús hubiera pasado por allí y dejado huellas de luz en todo lo que tocó. Incluso los sonidos cotidianos, el canto de los pájaros, el murmullo del viento, el crujir del piso, le parecían parte de una melodía sagrada. Se arrodilló junto a la cama, sin necesidad de palabras, y simplemente dijo:
Gracias, Señor, gracias por quedarte. Y en ese instante lo comprendió. No era la habitación la que había cambiado, sino ella. Jesús no había transformado el lugar desde afuera, sino desde su interior. Donde antes había oscuridad, ahora había gratitud. Donde antes había miedo, ahora había paz. Donde antes había silencio, ahora había vida. Al mirar a su alrededor, notó que la luz seguía danzando sobre el crucifijo, y sonrió. Esa habitación, que un día fue refugio del llanto, se había convertido en templo de consuelo, porque cuando Jesús entra en el corazón de alguien, todo el entorno se vuelve hogar. Elena pasó el resto de aquel día con una serenidad que la sorprendía. No había sucedido nada extraordinario, no había recibido visitas, no habían cambiado las circunstancias de su vida, ni había escuchado nuevas palabras del cielo, pero su corazón estaba distinto. Era como si algo dormido en ella hubiese despertado por fin, como si la vida volviera a correrle por dentro. Se sentó junto a la ventana, con el sol acariciando sus manos. Por un momento las observó con atención. Eran manos viejas, con marcas del tiempo, pero ahora las veía de otra manera. Antes le recordaban todo lo que había perdido. Ahora le hablaban de todo lo que había amado. Cada arruga era una historia, cada cicatriz una prueba de que había vivido. Y entonces lo entendió. Su valor no estaba en lo que hacía o en lo que tenía, sino en a quién pertenecía. «Señor», susurró con la voz entrecortada, «si aún me dejas estar aquí, haz que mis días tengan sentido. No quiero solo existir, quiero vivir contigo». Fue una oración simple, pero cargada de verdad, y en cuanto la pronunció, una alegría mansa la envolvió. No era euforia ni entusiasmo, sino algo más profundo, la certeza de que cada instante, incluso los más sencillos, podían ser sagrados si se vivían en presencia de Jesús. Miró alrededor y vio la vida con nuevos ojos. La luz sobre las flores marchitas del jarrón, el zumbido de una abeja que entraba por la ventana, el sonido de la calle a lo lejos, todo le hablaba de Dios. Era como si el mundo entero le estuviera diciendo, «No estás sola, nunca lo estuviste». Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió deseos de cantar. No recordaba las letras, pero no importaba. Su corazón era el que cantaba, y lo hacía con gratitud. Cada latido parecía decir, «Gracias, gracias, gracias». El corazón que había pasado años encerrado en la tristeza, ahora respiraba libre, y en ese respirar volvía a florecer. Jesús no solo había entrado en su habitación, había entrado en su alma, y allí, donde antes solo había lamento, ahora nacía vida. Con el paso de los días, Elena descubrió que ya no necesitaba preparar sus oraciones. No las leía, no las repetía, no las memorizaba. Simplemente hablaba, y hablaba mucho, no con desesperación, sino con ternura. Cada mañana al despertar, sus primeras palabras eran para Jesús. Le contaba lo que soñaba, lo que recordaba, lo que le dolía y lo que agradecía. A veces, mientras preparaba su café, decía en voz baja, «¿Sabes, Señor? Hoy amanecí cansada, pero aún así me alegra saber que estás aquí». O en la tarde, mientras miraba el atardecer desde su ventana, «Mira qué bonito el cielo. Parece que lo pintaste solo para mí». Jesús se había convertido en su compañía constante. Ya no era un pensamiento lejano, sino una presencia viva con quien compartía lo cotidiano. Y aunque nadie más escuchaba esas conversaciones, Elena sabía que él sí lo hacía. Cada palabra suya encontraba respuesta, no en sonidos, sino en pequeñas señales, la paz que le llenaba el pecho, la calma que se quedaba en su mente, el amor que la sostenía sin explicación. Una noche, mientras acomodaba el rosario entre sus manos, susurró con una sonrisa, «Antes te pedía muchas cosas, Señor. Hoy solo quiero decirte gracias, porque estás». Y en su interior, como un eco lleno de ternura, escuchó, «Yo siempre estuve, hija. Solo esperaba que me hablaras así». Elena cerró los ojos. Aquella frase
se quedó latiendo en su corazón como una melodía suave. Comprendió entonces que el amor de Dios no necesitaba grandes palabras, sino sinceridad, que la oración más hermosa no era la perfecta, sino la que nacía desde la fragilidad. Desde ese día, hablar con Jesús se volvió tan natural como respirar. Sus palabras brotaban solas, sin esfuerzo, como manantial que finalmente encuentra salida después de años bajo la tierra, y cada una de ellas, incluso las más simples, se convertía en canto, en gratitud, en ofrenda. Así, poco a poco, su alma se acostumbró a vivir en diálogo con el cielo. Ya no había distancia entre ella y Dios, solo una conversación que no tenía final. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba entre las cortinas, Elena permanecía sentada en su silla favorita, en silencio. No hablaba, no cantaba, no lloraba. Simplemente estaba allí, respirando despacio, sintiendo. Ya no necesitaba llenar cada momento con palabras. Había descubierto que el amor también sabe guardar silencio. Ese silencio no era el mismo que la había atormentado antes. Era distinto, suave, cálido, lleno de presencia. Era el silencio que sucede después del perdón, después de la respuesta, después de la paz. Era el silencio de dos corazones que ya no necesitan hablar para entenderse. Elena miró el crucifijo frente a ella, y su mirada se detuvo en la herida del costado. Ya no la veía como un símbolo de dolor, sino de promesa. «Tú también guardaste silencio, Jesús», susurró, «y en ese silencio salvaste al mundo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Comprendió que el silencio de Dios nunca había sido indiferencia, sino fidelidad, que en los momentos más oscuros, cuando ella pensaba que él callaba, en realidad la estaba abrazando, que su silencio no significaba ausencia, sino cercanía profunda, la clase de presencia que no hace ruido porque no necesita demostrarse. «Tardé tanto en entenderlo, Señor», dijo en voz baja, «pero ahora lo sé. Tu silencio también era amor». Y fue entonces cuando lo sintió, esa paz honda, inmensa, que no dependía de palabras ni de emociones. Era la paz de quien ya no busca respuestas, porque ha encontrado al que las contiene todas. Elena cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera completamente. No necesitaba nada más. Su corazón latía acompasado, tranquilo, como si cada pulso fuera una oración. El amor que un día había sentido perdido ahora habitaba en ella, constante, inmutable, eterno. Jesús no solo le había respondido con palabras y presencia, le había regalado un silencio lleno de promesa. La promesa de que nunca más estaría sola, ni siquiera cuando el mundo volviera a quedarse en calma. Y ese silencio, ese mismo que antes dolía, ahora se había vuelto su descanso más dulce. Con el paso de los días, algo hermoso comenzó a ocurrir en la rutina de Elena. Sin planearlo, sin proponérselo, su vida empezó a florecer de nuevo. No de la manera en que lo hacía en la juventud, sino con una belleza más serena, más silenciosa, más profunda. Cada amanecer se volvió un regalo, cada tarea sencilla, preparar el desayuno, regar una planta, doblar una manta, se transformaba en oración. Había aprendido a ver a Jesús en todo, en el sol tibio sobre sus manos, en el canto de los pájaros, en el sonido del viento rozando las hojas. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto una conversación entre su alma y Dios. Y en esa conversación no había espacio para la tristeza. La melancolía seguía visitándola a veces, pero ya no la dominaba. Porque ahora, cuando llegaba el peso de la soledad, ella solo tenía que cerrar los ojos y decir: «Aquí estás, ¿verdad, Señor?». Y la paz regresaba como una ola mansa que lo cubre todo. Comenzó a cuidar más de sí misma, se peinaba con esmero, preparaba comidas que le gustaban, abría las ventanas para que entrara la luz. Hasta las flores de su pequeño balcón, que hacía tiempo estaban marchitas, comenzaron a revivir. No era magia, era presencia, era la vida de Dios manifestándose en lo simple, en lo pequeño, en lo cotidiano.
Una mañana, mientras se miraba al espejo, notó algo curioso. Sus ojos brillaban, no con la fuerza de la juventud, sino con la paz de quien ha encontrado sentido. Y sonrió. «Mira lo que has hecho en mí, Jesús», dijo con ternura. «Has convertido mi llanto en descanso». Ya no esperaba grandes cosas del mundo. Esperaba pequeños milagros del día a día, un rayo de luz, una oración respondida en silencio, una paz que no se va. Elena comprendió que vivir con Dios no era dejar atrás el dolor, sino dejar que Él lo habite. Y al permitirlo, la vida, que parecía agotada, comenzó a renacer, suave y hermosa como una flor que brota en medio del invierno. Jesús no solo había cambiado sus noches, le había devuelto la capacidad de amar el día. Con el paso de los meses, la paz de Elena comenzó a irradiar más allá de su habitación. No lo planeó, simplemente sucedió. Su serenidad se volvió visible, palpable. Aquellos que la conocían, al visitarla, salían diferentes. Decían que su casa tenía algo que no sabían nombrar, pero que los hacía sentirse en paz. Elena los recibía con dulzura. No hablaba mucho, pero escuchaba con atención. No daba consejos, pero sus palabras sencillas parecían tener el peso de lo eterno. A menudo repetía con una sonrisa: «El Señor no me quitó la soledad, la llenó de Él». Y cuando alguien lloraba frente a ella, una vecina cansada, una madre preocupada, un joven sin rumbo, Elena no los interrumpía. Tomaba sus manos entre las suyas, las mismas que habían conocido tanto dolor, y les decía en voz baja: «Jesús también lloró, hijo, pero ninguna lágrima se pierde si se entrega a Él». Aquellas palabras, tan simples, tocaban lo profundo. Nadie salía igual de su casa. Algunos volvían solo para sentarse junto a ella en silencio, sin hablar. Y ese silencio, el mismo que antes había sido su tormento, ahora se había vuelto su ministerio. Era como si Dios, a través de su quietud, comunicara consuelo. Una tarde, una mujer joven le dijo: «No sé qué tiene usted, señora Elena, pero cuando estoy aquí, siento que Dios me mira». Ella sonrió, con los ojos húmedos. «Tal vez porque, cuando estás aquí, Él realmente lo hace». Jesús ya no era solo su refugio, era su compañía viva, y esa compañía se derramaba como perfume sobre todos los que se acercaban. Elena no predicaba, amaba, no enseñaba, compartía. Su consuelo no nacía de sus palabras, sino del mismo lugar donde había nacido su paz, el corazón de Cristo. Y así, sin buscarlo, se convirtió en testigo silenciosa del amor que la había rescatado. Cada gesto suyo era una respuesta viva a la promesa de Dios: «Te consolaré, y haré que consueles a otros con el consuelo que recibiste de mí». Con el paso del tiempo, la relación de Elena con Jesús se volvió algo tan natural, tan íntimo, que ya no distinguía entre rezar y vivir. Cada respiración era oración, cada acción cotidiana era comunión. Ya no lo buscaba afuera, ni lo esperaba desde el cielo, lo sentía dentro. Jesús se había vuelto su compañía silenciosa, su pensamiento constante, su paz en todo momento. A veces, mientras preparaba el té o tejía una manta, se sorprendía sonriendo sin motivo. «Estás aquí otra vez», decía en voz baja. «No me dejas ni un segundo, ¿verdad?». Y aunque no hubiera respuesta audible, la paz que la envolvía era suficiente confirmación. Jesús no necesitaba hablar. Su presencia se había vuelto permanente, como el aire o la luz. Estaba en el murmullo del viento, en el canto del ave que se posaba cada mañana en su ventana, en el calor de la taza entre sus manos. Todo era signo, todo era encuentro. Había días en que el cuerpo le dolía o el cansancio la vencía, pero incluso entonces no se quejaba. Apoyaba la cabeza sobre la almohada y decía: «Si hoy no puedo moverme, Señor, quédate tú moviéndote dentro de mí». Y el dolor se volvía suave, casi amable. El sufrimiento que antes la aislaba ahora se había transformado en conversación. Ya no preguntaba por qué, sino para qué, y en cada respuesta del alma descubría una ternura mayor.
Su vida, aunque sencilla, se había vuelto una prolongación de la presencia divina. A veces, al mirar las paredes de su casa, pensaba, aquí ya no vivo sola, este lugar es de los dos. Y era verdad. En cada rincón se sentía su aroma, su paz, su compañía. Jesús no la visitaba de vez en cuando, habitaba en ella. Esa comunión, tan profunda y silenciosa, había borrado cualquier sombra de soledad. Y Elena comprendió entonces lo que antes no entendía, que el milagro no había sido verlo, sino no volver a vivir un solo instante sin él. Elena envejeció con gracia. Su cuerpo se volvió más frágil, sus pasos más lentos, sus manos más temblorosas, pero su mirada conservaba una luz que no pertenecía a este mundo. Era una luz mansa, serena, nacida del alma que ha conocido el dolor y ha sido redimida por el amor. Pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando el cielo como quien conversa con un amigo invisible. Ya no necesitaba cerrar los ojos para sentir a Jesús. Él estaba allí, en la brisa que movía las cortinas, en la calma que la rodeaba, en la paz que le habitaba. Una tarde sintió que el cansancio era diferente. No era debilidad ni enfermedad. Era más bien un llamado al descanso. El cuerpo le pedía quietud y el alma lo entendía. No había miedo, solo gratitud. Todo en ella parecía decir, ha llegado la hora. Se recostó con dificultad y al hacerlo sus labios comenzaron a murmurar. No rezaba el rosario, ni una oración aprendida. Era su propia despedida, sencilla y dulce. Gracias, Señor, por no haberme dejado sola. Gracias por cada lágrima que convertiste en consuelo. Gracias por haberme encontrado aquí, cuando ya no tenía fuerza para buscarte. Las lágrimas asomaron en sus ojos, pero eran suaves, luminosas. No había tristeza en ellas, sino plenitud. No tengo miedo, susurró. Solo deseo verte. El silencio llenó la habitación, pero no era vacío. Era el mismo silencio que un día la había sanado, ahora convertido en abrazo. Una brisa leve movió las cortinas, y el aroma de las flores volvió a inundar el aire. Elena sonrió. Ya sé que estás aquí. El reloj marcó una hora incierta, y su respiración comenzó a volverse pausada, tranquila, como quien se prepara para dormir. Su última palabra fue un suspiro suave, amoroso, casi infantil. Jesús. Y en ese instante algo invisible se abrió. No hubo ruido, ni dolor, ni oscuridad. Solo luz. Una luz que no venía de afuera, sino de él, que vino a buscarla como había prometido. Jesús la tomó con dulzura, y el alma que un día lloró sola en su habitación, ahora descansaba en los brazos del amor que nunca la dejó. La habitación amaneció bañada en una luz diferente. Era la misma de siempre, la del sol que entraba cada mañana, pero tenía algo más, una quietud sagrada, un brillo suave que parecía flotar en el aire. Elena ya no estaba. Su cuerpo descansaba en la cama, con el rostro sereno y una leve sonrisa, como quien se ha quedado dormida escuchando una voz dulce. Los vecinos llegaron en silencio. Nadie lloró de inmediato. Había algo en aquel lugar que no permitía el ruido, algo que imponía respeto y paz. El aire olía a flores, aunque no había flores en la casa. El crucifijo sobre la pared brillaba con un tono cálido y la vela que solía encender cada noche seguía encendida, firme, como si alguien invisible la cuidara. Una mujer del vecindario, al verla, murmuró, «Parece que está mirando al cielo», y todos asintieron porque era verdad. Su rostro no tenía rastro de cansancio, solo descanso. El silencio de esa mañana no era el del vacío, sino el de la plenitud. Era el eco del encuentro que nadie vio, pero todos intuyeron, el momento en que Jesús vino por ella, no con trompetas ni luz cegadora, sino con la misma suavidad con la que había llenado su habitación tantos años atrás. Él había cumplido su promesa. Había respondido su oración más antigua, aquella que nació entre lágrimas en la soledad de una habitación. «Señor, si estás ahí, háblame».
Y Dios le respondió, no una sola vez, sino cada día, en cada silencio, en cada susurro, en cada amanecer. Ahora su alma descansaba donde no hay llanto, ni miedo, ni soledad, donde el amor no se va, donde el tiempo no duele, donde el silencio canta. Jesús la había llamado por su nombre, y ella, al escucharlo, simplemente respondió con una sonrisa. En el cielo, las lágrimas que un día derramó se transformaron en luz. Y en la tierra, su habitación siguió oliendo a presencia, como si su alma hubiera dejado encendida una lámpara que nunca se apagará.